La clase anterior hablamos acerca de la reconstrucción nacional. Pues, el día de hoy hablaremos sobre la República aristocrática. ¿Sabías que, a fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, la selva peruana vivió el llamado boom del caucho? Empresarios caucheros entonces tuvieron gran protagonismo no solo por su éxito económico, sino también por las acusaciones de explotación, maltrato y asesinato de indígenas que pesaban sobre ella. La República aristocrática. Se denomina República aristocrática al periodo de la historia del Perú comprendido entre 1899 y 1919, en el que la vida política nacional estuvo bajo la hegemonía del Partido Civil. El nombre de este periodo, propuesto por Jorge Basadre, alude a que el poder estuvo monopolizado por las clases altas, que limitaban la participación política de los sectores populares. Hagamos una diferenciación entre aristocracia y oligarquía. Aristocracia, del griego aristos, el mejor, y kratos, poder, significa el gobierno de los mejores. Forma de gobierno en la que el poder soberano es conferido a un número reducido de ciudadanos, que teóricamente son los más calificados para gobernar, en oposición a la monarquía, en la que la autoridad suprema recae en una sola persona, y la democracia, donde la máxima autoridad es ejercida por el conjunto de los ciudadanos o por sus representantes. En una aristocracia, aunque el poder se concentre en unos pocos, teóricamente la administración del gobierno procura el bienestar de la mayoría. Cuando los intereses de la totalidad del pueblo quedan subordinados a los intereses egoístas de los gobernantes, la aristocracia se convierte en una forma de gobierno denominada oligarquía. Entonces, ¿qué es la oligarquía? En la ciencia política es una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas. Los griegos emplearon el término para designar la forma degenerada y negativa de aristocracia. Estrictamente, la oligarquía surgiría cuando la sucesión de un sistema aristocrático se perpetúe por transferencia sanguínea o mítica, sin reconocimiento de la comunidad. Los oligarcas, dueños de propiedades, de tierras o de grandes acumulaciones de dinero, son poseedores de fuerzas en la dirección política gracias a sus fuertes influencias económicas. La oligarquía es un grupo minoritario de personas pertenecientes a una misma clase social, generalmente con gran poder e influencia, que dirige y controla una colectividad o institución. Hablemos entonces sobre el régimen político civilista. Durante el gobierno de Pierola, los civilistas reorganizaron su partido e introdujeron a sus miembros en instituciones claves, como la Junta Electoral Nacional, la Corte Suprema y el Congreso. Así, se inició la hegemonía del Partido Civil, que se mantuvo en el poder durante 2 décadas. El modelo político civilista tenía los siguientes rasgos: la concentración del poder en la élite costeña, agrupada en el Partido Civil. En él se congregaban los grandes hacendados, en especial los de la costa norte y central, empresarios y grandes comerciantes. La participación política restringida de los sectores populares. Luego de la reforma electoral de 1896, la gran masa indígena quedó excluida de las decisiones políticas. Solo participaban los sectores medios y el naciente sector popular urbano. Y finalmente, la existencia de redes de relación entre la élite y los líderes provinciales, que permitirían a estos últimos negociar el manejo del poder en sus respectivas regiones. Hablemos entonces sobre el gobierno de Billinghurst. Guillermo Billinghurst, quien había pertenecido al Partido Demócrata, desafió el poder del Partido Civil. Como alcalde de Lima, aplicó importantes medidas como el subsidio de los alimentos, la construcción de viviendas a bajo costo y la aprobación de beneficios sociales para los obreros, lo cual le permitió contar con el respaldo popular en las elecciones de 1912, en las que derrotó al hacendado Antero
Aspíllaga. Como presidente, Billinghurst intentó reformar el sistema electoral y trató de implementar una política social que protegiera a los más pobres del alza del costo de vida. Los civilistas, sin embargo, bloquearon sus reformas en el Congreso. En vista de ello, Billinghurst amenazó con disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Estas actitudes convencieron a los militares de que el presidente estaba atentando contra el orden establecido. Por ello, en 1914, el general Óscar Benavides dio un golpe de Estado con el apoyo del Congreso y de la oligarquía. El retorno del civilismo. En 1915, luego de que Benavides entregara el gobierno al Congreso, una convención de partidos políticos eligió a José Pardo como presidente. Aunque el gobierno aprobó la jornada laboral de 8 horas, el descontento social fue creciendo. El final del gobierno de Pardo también significó el fin del dominio civilista, pues en 1919 la oposición encontró en Augusto Leguía al político que necesitaban para derrocar a la oligarquía. La economía durante la República Aristocrática tuvo las siguientes características: diversificación de las actividades económicas, agricultura, finanzas, minería e industrias. Orientación hacia la exportación, aspecto que la hizo depender de las fluctuaciones del mercado mundial. Promoción de la inversión extranjera, que favoreció la modernización material, aunque sometiendo al país a una mayor injerencia extranjera. Y finalmente, concentración del crecimiento económico en la costa y sobre todo en Lima. Hablemos ahora sobre las actividades económicas durante la aristocracia, la minería. La demanda internacional de los metales convirtió la minería en el sector más atractivo para el capital extranjero. En vista de ello, el Estado promulgó una nueva legislación minera y creó una sección de minería en el Ministerio de Fomento para estimular la inversión. La primera empresa de importancia que llegó al Perú fue la norteamericana Cerro de Pasco Mining Corporation, que desde 1901 explotó los principales yacimientos de cobre del país, modernizó la minería y construyó el ferrocarril La Oroya-Cerro de Pasco. Poco a poco, los importantes yacimientos de la sierra quedaron a su poder. El sector agropecuario. En este periodo se produjo la concentración de grandes extensiones de terrenos agrícolas en manos de unos pocos hacendados, quienes se convirtieron en latifundistas. Se crearon así dos tipos de empresas: las grandes haciendas agroexportadoras de la costa norte central. La mayoría estaba dedicada a la producción de caña de azúcar, sus campos eran muy extensos y contaban con tecnología moderna. Entre ellas destacan las haciendas Roma, de la familia Larco, Casa Grande de los Gildermeister y Cartavio de la Casa Grande. También existían haciendas dedicadas al cultivo de algodón para la exportación. Y el otro tipo de empresa, que es los latifundios tradicionales. Estos estaban orientados al cultivo de productos alimenticios para el mercado interno y el autoconsumo. En su interior, el hacendado o gamonal ejercía un control social absoluto sobre sus trabajadores. Estos latifundios se ubican principalmente en la sierra y estaban poco tecnificados. Por otro lado, la ganadería experimentó cierto grado de desarrollo en Cajamarca, Junín y Pasco, con la crianza de ganado vacuno y ovino. En el sur andino, la producción y exportación de lana, especialmente camélidos, seguía siendo una importante fuente de ingresos, como lo había sido durante el siglo XIX. En este contexto, el circuito económico formado por Arequipa como centro comercial y Cusco y Puno como centros de producción tuvo un auge importante en esta época. Sin embargo, al finalizar este periodo, dicha producción comenzó a decaer. Hablemos ahora sobre la exportación del caucho. El caucho, cuya explotación se inició a fines del siglo XIX, se consolidó entre 1910 y 1925 como un importante producto de exportación. Era extraído de los bosques amazónicos y transportados hasta la ciudad de Iquitos, donde era embarcado hasta Europa. La amplia demanda internacional de este insumo hizo que se amasaran grandes fortunas rápidamente. Sin embargo,
la riqueza del caucho tuvo su lado oscuro en el inhumano sistema de trabajo que los caucheros establecieron sobre la población aborigen. Los hombres como Carlos Fermín en la cuenca de Ucayali y Julio César Arana en la región de Putumayo, en la frontera de Colombia, establecieron imperios económicos sobre la base del trabajo forzado de los indígenas. En esta época, la ciudad de Iquitos experimentó una prosperidad económica sin precedentes. Actividad industrial. El sector industrial se orientó a la producción de bienes semielaborados, pues no se contaba con los suficientes capitales ni apoyo estatal como para fabricar productos más sofisticados. La mayor parte de las fábricas se concentraron en Lima y se dedicaron a la producción de aceite vegetal, manteca, vela, cerveza y tabaco. Pero la más desarrollada fue sin duda la industria textil, que desde fines del siglo XIX concentraban al grueso de la población obrera de la capital. Ya para terminar, hablemos sobre los nuevos movimientos sociales. En la República aristocrática surgieron movimientos que buscaban representar políticamente a los grupos sociales marginados por el régimen. Entre estos están el movimiento obrero y el movimiento campesino. El movimiento obrero. Desde fines del siglo XIX empezaron a formarse los primeros sindicatos bajo el influjo del anarcosindicalismo europeo. Estos sindicatos se formaron en los sectores con mayor número de trabajadores asalariados, como el textil y el portuario. Sus protestas se centraron inicialmente en la mejora de las condiciones laborales. A partir de 1911, los líderes sindicales empezaron a gestar una alianza con los intelectuales para dar mayor coherencia y difusión a las demandas obreras. La primera conquista se logró en 1913, cuando tras una huelga de trabajadores portuarios, el gobierno de Willinghurst decretó el reconocimiento de la jornada de 8 horas para los trabajadores de los muelles del Callao. En 1919, los sindicatos organizaron en Lima una exitosa huelga general que fue acatada por todos los sectores. A este paro también se plegaron los estudiantes universitarios que reclamaban la reforma de la universidad. Durante la huelga, la vida en la capital se paralizó y se produjo un fuerte desabastecimiento. Finalmente, los obreros negociaron un acuerdo con el gobierno de José Pardo, tras el cual se aprobó el 16 de enero la jornada general de 8 horas y se reconoció la primera Federación de Trabajadores Textiles. Hablemos entonces sobre los movimientos campesinos. En aquellos años, los campesinos seguían constituyendo la mayoría de la población. No obstante, el Estado por lo general era indiferente a las demandas campesinas, como el reconocimiento de las tierras comunales, la defensa ante la usurpación de tierras por parte de los hacendados, los problemas de abastecimiento de agua y el castigo a las autoridades locales que cometían abusos. El descontento se manifestó a través de revueltas, localizadas especialmente en la Sierra Sur, donde la presión de los productos laneros empeoró las condiciones campesinas. Sin embargo, la mejora de las vías de comunicación permitió el establecimiento de alianzas y la difusión de estas protestas. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.